Esta mañana quiero compartir con ustedes el último tema de nuestra serie Libres en Verdad. Hemos llegado al final de esta serie y creo que Dios ha ministrado nuestro corazón, Dios ha hablado muchísimo en nuestra vida y debemos considerar de lo que el Espíritu Santo habla a cada uno de nosotros. Y esta mañana yo quiero compartir con ustedes en este último tema, verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Y quiero que me acompañe a la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia. Gálatas, en el capítulo 5, versículo del 16 al 25. Gálatas, en el capítulo 5, versículo del 16 al 25. Lo tenemos ahí, amados. Dice la palabra del Señor. Pablo habla a los Gálatas y les dice, hablando acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice la Escritura: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Gracias a Dios hay un punto y coma para agarrar un aire, porque en la lista algo larga. Y dice: acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Puede ver el que está a la par suya o el que está atrás y dígale: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Verdaderamente libres. Mire, de pequeños creo que todos hemos aprendido y hemos conocido cuáles son las etapas de la vida, donde sabemos que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y la última etapa es que se muere. Y en un sentido esto es también muy real y aplicado a la vida cristiana, donde en la medida nosotros disfrutamos de la palabra del Señor y creemos a la palabra y creemos a Cristo, nosotros desde ese momento comenzamos nuestra vida. Luego que comenzamos nuestra vida y comenzamos a crecer, comenzamos a disfrutar de esta palabra y la podemos compartir con otros. Y en la medida nosotros la compartimos con otros, significa que nos estamos reproduciendo para que nuevos discípulos vengan a Cristo. Y luego viene la última etapa, donde habrá un día en que tenemos que partir. Ya sea que Cristo venga por nosotros y nos encuentre vivos, o Cristo venga por nosotros y nos encuentre en esa espera.
pero que Cristo cuando venga no nos halle muertos. ¿Está aquí? Porque el cristiano como tal nunca muere. La palabra nos habla a nosotros que va a un descanso y a un reposo. Y en ese reposo nosotros estamos a la espera de nuestro buen Salvador. Estamos en espera de Él. Y eso debe de ser, ese es el plan perfecto de Dios. Ahora, en medio de todo esto, Pablo comienza a hablar a los Gálatas y es como volverles a evangelizar a ellos. Déjeme decirle que hoy en día estamos haciendo doble evangelismo. Estamos evangelizando a los que nunca han aceptado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos evangelizando a los que ya son cristianos, pero fíjense que lastimosamente ni ellos saben que son cristianos. Entonces tenemos que volver a evangelizarles para que conozcan acerca de la verdad. Pablo mismo también enseña, y él dice que ya nosotros, teniendo este recorrido cristiano, ya no deberíamos nosotros estar bebiendo leche. Porque la leche, ¿para quién es? La leche es para los bebés. Y dice Pablo, ustedes ya deberían de estar disfrutando de viandas. O sea, para que podamos entender un poco, ustedes ya deberían de estar disfrutando de un buen pedazo de carne asada. Yo sé que la hora es como que medio complicada, pero dejemos a un lado la comida y déjese usted de estar diciendo, ay, es lo que está diciendo el pastor de comidas. Pero cuando hablamos acerca del punto de vista espiritual, ya nosotros conocemos del amor de Dios, conocemos de que Dios es fiel, que Dios es misericordioso, que Dios nos va a proveer, pero tenemos que ir un poquito más allá de lo que Cristo a nosotros nos quiere revelar por su palabra. Y entonces ahora vemos que todas estas cosas que Pablo ahora a los Gálatas les está diciendo, no es la primera vez. Diga conmigo, no es la primera vez. Porque dice Pablo, como estas cosas, dice, yo os lo he dicho antes. O sea, es una cuestión que Pablo ya lo dijo y ahora tiene que volverlo a repetir. Ahora usted sabe lo que significa volver a repetir las cosas cuando ya se dijo la primera vez. ¿Hola? Usted ya sabe qué significa eso. Que uno la primera vez lo dice a las buenas. Pero usted como padre, como madre de familia, dice, no vayas a permitir que te lo vayas a decir una segunda vez. ¿Algún padre de familia quiere testificar esta mañana? Usted sabe lo que significa eso. Uno dice, yo ya te lo dije, ya te lo advertí. No espere que se lo diga una segunda vez. Y Pablo dice, estas cosas yo ya se las he dicho a ustedes. Él dice, ustedes Gálatas de verdaderamente que son unos insensatos. Porque ya les explicamos estas cosas y ahora ustedes se están dejando llevar por otro evangelio que no es el que se les ha predicado ni se les ha enseñado. No hagan caso de ese nuevo evangelio, sino que recuerden de las enseñanzas de Cristo. Pablo les dice, ustedes ya no son hijos de Agar, ustedes no son hijos de la esclava, sino que son hijos de la libre. Ustedes son hijos no de la esclavitud, sino que son hijos de la promesa. De hecho, nosotros ya hablamos como hijos de la promesa. ¿Dónde estará su corona que le dimos acá? Usted sabrá dónde la tiene. Pero que usted diga, y de verdad, la corona. No se preocupe por esa corona, preocúpese por la corona que para usted está reservada en el cielo. Preocúpese para lograr esa y para que nadie se la pueda quitar y nadie pueda ocupar su lugar. Y por eso estamos esta mañana aquí hablando domingo a domingo de la oportunidad que tenemos nosotros de ser transformados y renovados por la palabra y que verdaderamente nosotros seamos libres. Por esa razón es importante que cuando Jesús habló con Nicodemo y le dice a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le dice, ¿cómo es eso que es nacer de nuevo? Yo no puedo volver al vientre de mi madre. Y Jesús le dice, ¿cómo tú siendo un maestro de la ley me vienes a decir estas cosas? Dice, no estoy hablando de que verdaderamente vuelvas a entrar en el vientre, sino de que nazcas del agua y del espíritu. Y Jesús dice, porque todo aquel que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Ahora la gran pregunta esta mañana es, ¿usted ha nacido de nuevo? Bendito Dios por esos 5 amenes.
Usted ha nacido de nuevo. Qué bendito Dios. Porque el que ha nacido de nuevo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas en Cristo son hechas nuevas. Amén. Significa entonces que ya no hay adulterio, ya no hay fornicación, ya no hay inmundicia, ya no hay lascivia, ya no hay idolatría, ya no hay enemistades, ya no hay hechicerías, ya no hay pleitos, ya no hay celos, ya no hay iras, ya no hay contiendas, ya no hay disensiones, ya no hay envidias. Por eso dice, y por los que practican tales cosas, entonces no han nacido de nuevo, porque los que lo practican no han nacido de nuevo, y si no han nacido de nuevo, no pueden entrar en el reino de Dios. Y Pablo dice, y porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, uno fácilmente puede ver esto, que si estamos llenos de orgullo, ¿se recuerda cuando hablamos del orgullo? Te dice, a mí ya se me olvidó, yo le mando el audio, no se preocupe. ¿Se acuerda cuando hablamos del enojo? Cuando si nuestro corazón está lleno de orgullo, de rencor, de falta de perdón, de enojo, de iras, de celos, necesitamos con urgencia ser transformados. Porque de esa manera, tal y como somos de Dios, Dios no puede cumplir su propósito en nuestra vida. Muchas de las cosas que hoy en día nosotros vivimos están produciendo sequía y escasez en nuestra vida. Muchas metáforas en la Escritura nos hablan acerca de la naturaleza y de la experiencia cristiana, de todos aquellos que viven una vida en Cristo Jesús. El salmista dice en el Salmo 1:3 que si somos justos verdaderamente, seremos como ese árbol que está plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y cuando vemos nosotros de esa manera, Jesús enseña a los discípulos también y les dice que hay una fuente de vida que es inagotable, y que todo aquel que bebiere de esa agua nunca volverá a tener sed jamás, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. Amada iglesia, nosotros necesitamos ser verdaderamente libres, porque todo esto nos da a entender que la fe en la comunión de Cristo es a la que a nosotros nos une, y en esa comunión nosotros encontramos paz, gozo, esperanza, vigor, fuerza, energía, y da sentido a nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos descuidamos y no estamos como árboles plantados junto a las corrientes de agua? ¿Qué pasa cuando a una plantita ya no se le echa agua? Se seca. Y por muy bonita que haya sido, por muy cara que le costó a usted en el vivero, usted dice, si en el vivero se miraba bonita. Claro, si en el vivero todos los días le estaban dando su mantenimiento para podérsela vender a usted, para que nosotros de repente camino a la casa se nos marchitó. Y si, ¿cómo es posible esto? A mí para un cumpleaños me regalaron un cactus, ¿verdad, amor? Y me dijeron, échele el agua así, que allá de vez en cuando, y así se le va a hacer, me dijo la hermana que me lo regaló. Una tremenda planta hermosa. Y le va a dar hijitos, y esos hijitos le van a dar otros, y ahí va a ver, se le va a poner bonita. La macetilla me quedó, hermano, de recuerdo. Por lo menos me está sirviendo para poner las monedas las de centavos, de ahí las que van sobrando me va quedando de alcancía. Y uno dice, porque uno, o era mucha agua, o muy poca, o nunca le puse, como era cactus, dije, en el desierto se crían. Pero aún cuando estaban en el desierto necesitan de agua. Y todos nosotros sabemos de la necesidad que tenemos de ese líquido tan vital para nosotros, el agua. Nosotros cuando estamos muy cansados lo que necesitamos es agua. Pero muchas veces uno dice, ay no, este gran calor,
que está haciendo. Y lo que a veces vamos nosotros y decimos, una coca me lo quita. Una coca. Y uno dice, con una coca, claro, usted se va a tomar el litro de coca, pero se da cuenta que después vuelve a tener sed, porque lo que usted necesita es agua. Y si no toma esa agua, usted comienza a sentir una desesperación. Y esa es la desesperación que el salmista sentía cuando escribe el Salmo 42 y dice: como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, porque mi alma tiene sed de Dios, pero del Dios vivo. Y cuando el salmista describe de esa manera, es porque realmente está pasando un proceso de sequía. Y esa sequía no viene sino por causa de nuestro mismo pecado que nos aleja de Dios. Cuando no le damos importancia a lo que verdaderamente Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y en los periodos de sequía, el creyente se vuelve víctima de la apatía y de la cierta insensibilidad a las cosas de Dios. Al leer la Biblia, nosotros encontramos que nos habla de diversidades de desiertos y de sequías que comenzaron a venir a Israel. Y muchas veces nosotros hemos sentido también parte de esa misma sequía en nuestra vida espiritual, porque de repente las asistencias a los cultos en la iglesia se nos vuelve carga, el servicio se nos vuelve demasiado costoso, la comunión con los hermanos nos es molesta, y aunque muchas veces le digamos amén a la palabra o amemos a Dios, Él está viendo que verdaderamente no lo estamos haciendo de todo nuestro corazón, y está provocando en nosotros esa lucha interna de un pecado como tal que nos está privando de ver grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Nos vuelve demasiado apáticos, nos vuelve demasiado orgullosos muchas veces a la misma palabra, y como consecuencia de eso viene una desolación y un trago amargo llamado sequía o escasez. Y esas causas de la sequía, hermano, mucho de nuestra sequía espiritual, mucho de nuestra sequía material, es porque no le estamos dando verdaderamente el agua de vida que nuestra alma necesita. Porque uno puede decir, y este desierto que yo estoy viviendo, mucho de esa sequía, mucho de la escasez de recurso material se debe a nuestra sequía espiritual. Israel hacía lo malo delante de Dios y Dios le dijo: ustedes hacen lo malo y yo los cielos se los bloqueo y se los hago de bronce, para que no llueva sobre de ustedes y tengan ustedes que clamar de nuevo a ese Dios. Uno puede decir, y yo no sé por qué yo estoy orar y orar y orar y como que Dios no me escucha. Isaías 59, 1 al 2 dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El Dios nuestro escucha nuestras oraciones. La mano de Dios es fuerte y poderosa para salvar y para librar. Él dice: mi mano sigue siendo poderosa y mi oído todavía sigue escuchando, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírles. Yo no sé por qué el Señor se tarda. No es culpa de Dios, es culpa nuestra por nuestro pecado. Mucha de nuestra escasez material se debe a nuestra sequía espiritual. Dios tuvo que hablar con Jeremías también para que diera un mensaje, y él le dijo: así dice el Dios Todopoderoso, préstenme atención. Y él dice: llamen a las mujeres que se contratan para llorar por los muertos. Llamen a las mujeres que se contratan para llorar por los muertos. Y dice: traigan a las más expertas. Oye, es Dios hablando y le dice: traigan a las mujeres que lloran por las que pagan ustedes para que lloren por sus muertos. Pero no vayan a traer a cualquiera, traigan a las más expertas. Y él dice: para que comiencen a llorar por ustedes. Porque ya le hemos dicho, en aquel tiempo le pagaban a las mujeres para que fueran a llorar por los muertos. Y ahí estaban las tarifas.
Si era solo llorar, si era llorar con gemidos, si era llorar con gemidos y quejidos, si era llorar con gemidos, quejidos y gritar, si también, y había un cargo extra por si también se desmayaba. Sí, les pagaban así. Y el Señor dice, no me vayan a llamar a las que tienen la tarifa básica, traigan a la que tiene tarifa plus, las más expertas. Y el Señor dice, traigan las más expertas, o sea, las más caras. Yo las voy a pagar para que lloren por ustedes. Lloren por ustedes. Y dice, sus ojos se llenarán de lágrimas y el llanto correrá por sus mejillas. Dice, porque así he dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, y también mi misericordia y mis piedades. O sea, hermanos, estaban no tan vulnerable en un desierto donde no había nadie que le fuera a decir, ay, pero Dios lo va a salvar, porque ese era el problema de los profetas en el tiempo de Jeremías, que Dios había dicho, si no se arrepienten, yo lo llevaré a Babilonia. Pero venían los profetas y les decían, los falsos profetas, no se preocupen, Dios no lo va a hacer, sigan ustedes haciendo lo que hacen, sigan ahí en su pecado y Dios los va a librar. Hermano, Dios no considera inocente al que es culpable. Y Él dice, traigan a las mujeres expertas, pero no vayan ustedes a consolar a nadie, ni lloren por ellos, ni se lamenten, ni digan nada, porque yo me he alejado de ellos. O sea, si Dios le dice, yo me he alejado de ellos, uno también hay que alejarse. Porque si Jeremías llegaba y consolaba, también la misma balanza le pasaba a él. Y por eso esas causas de esa sequía se debe a nuestra escasez espiritual. Y esa consecuencia de la sequía es grave, porque nosotros entonces nos convertimos en enemigos de Dios. El amor de Dios ya no está en nosotros, nuestra sed no es satisfecha, y ¿sabe lo que es peor? Que produce muerte espiritual. Entonces, una sequía espiritual en nosotros es tan grave que nos hace apáticos, insensibles y perezosos a todo lo espiritual, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero quien se ocupa del espíritu encuentra vida, paz y gozo por medio del Espíritu Santo. Y hubo un corazón tan insensible como el de Israel, porque Dios habló con ellos y le dice, ustedes están pasando por un desierto increíble y no se han dado cuenta. Y el Señor le dice a Israel, ustedes a mí me han menospreciado. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Israel? ¿En qué te hemos menospreciado? El Señor le dice, ustedes a mí no me han honrado como a un padre. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Israel? ¿En qué te hemos deshonrado? Y el Señor le dice, ustedes le dan las mejores cosas a sus príncipes, pero cuando ustedes vienen a traer una ofrenda a Jehová, yo les he dicho que traigan delante de mí los mejores animalitos. Yo les he pedido a ustedes que traigan una oveja sin defecto, pero ustedes me traen ovejas chocas, me traen ovejas quebradas, me traen ovejas enfermas. Y el Señor le dice, denle esas cosas a sus príncipes, a ver si ellos se las aceptan. Y ustedes dicen todavía, ¿en qué te hemos deshonrado? El Señor le dice, yo te he amado y me pagas así. Israel, ¿sabe cómo le respondió? ¿En qué nos amaste? No, sí que había una insensibilidad, una apatía y un orgullo en Israel, cosa seria. Y el Señor le dice, ustedes verdaderamente con tantas cosas que han dicho, sus palabras me han cansado. ¿Y sabe qué le respondió Israel? ¿En qué te hemos cansado? Y le dije, Dios mío, qué barbaridad. No sé si muchas veces en la misma hemos estado. Y Dios vuelve a Israel y le dice, todos ustedes me han robado. Y vienen los muy sinvergüenzas y le dicen al Señor, ¿en qué te hemos robado? Pero por llevárselas de vivo, el Señor les dice, malditos sois con toda maldición. Hermano, es cosa seria. Mucha de nuestra sequía y escasez material es por nuestra sequía espiritual.
Usted quiere tener próspera su casa. Usted quiere que las cosas sobreabunden. Dios tuvo que decirle a Israel, bueno, entonces traigan los diezmos a la casa. Hay alimento en mi casa. Y yo abriré vuestro buen tesoro del cielo para con ustedes. Dice, yo reprenderé por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de vuestra tierra. El campo ya no será más estéril, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, mucha de nuestra escasez como tal es punto de vista por nuestra escasez espiritual. Y muchos de nosotros hemos pedido cosas a Dios que Él nos la dé para nosotros decir, no, yo se lo estoy pidiendo y yo sé que Dios me lo va a dar. Pero muchas de esas cosas, muchas bendiciones nos han alejado de Dios y Él ocupará una tormenta para volvernos a traer a Él. Hay muchos que de repente comienzan a orar y dicen, yo estoy pidiendo por un trabajo, yo estoy pidiendo, y oran por un trabajo y el trabajo de pronto los aleja. Así también el negocio, así también la universidad y muchas otras cosas. Ya no diezman, ya no se congregan. Y uno dice, y hasta vienen y testifican y dice, yo quiero testificar que Dios me abrió las puertas de un empleo. Y el pueblo, gloria a Dios, qué bendición. Y el hermano ya no lo volvemos a ver. Y dice, es que Dios me abrió las puertas. Entonces, si Dios te abrió las puertas, no te las puedes cerrar a la iglesia. Y si ese Dios que abrió las puertas a ese trabajo y te alejó de ese trabajo, te alejó de Dios, el mismo Dios que también las abrió. Usted también se lo sabe. El mismo Dios que lo abrió es el mismo Dios que lo puede cerrar. Y uno dice, ¿y qué pasó aquí? Es Dios, mijo, que te está diciendo, vuelve a poner la mirada en mí. El negocio no funcionó. Vuelve a poner la mirada en mí. Las cosas no están saliendo como usted espera. Vuelve a poner la mirada en mí. Y que en tu interior corran ríos de agua viva, para que salten para vida eterna y todo vuelva a estar bien. Mucho de nuestra sequía material se debe a nuestra sequía espiritual. Y cuando vemos a nosotros de la palabra, entendemos eso, que muchas bendiciones harán que nos alejen de Dios, pero Dios ocupará una tormenta para traernos de regreso a Él. Así que usted no se preocupe cuando vaya en medio del huracán y en medio del tornado. Dice, yo no sé qué está pasando aquí, este barco que iba bien y ahora de repente comienza a tambalear. Alégrese y gócese porque hay cambio de dirección. Dios lo está llevando al lugar correcto donde Él lo quería llevar, porque el rumbo que usted llevaba no era. El rumbo que usted llevaba no era. Y Dios dice, ese no es, ese es el correcto. Por esa razón necesitamos volvernos a conectar con Él. Y uno dice, no, es que yo así lo hago siempre. No, es que yo así sirvo, yo así lo hago, yo así adoro, yo así me congrego, yo así sirvo. Es que no se trata como yo quiero. Es como Dios ha dicho que se tiene que hacer. Mucho de nuestro problema material y familiar es por nuestra sequía espiritual. Y necesitamos ser verdaderamente libres. El problema de esta sequía, hermano, que las generaciones lo heredan. El Señor dice que Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos y de los hijos hasta 1000 generaciones. Y dentro de esas 1000 generaciones, alguien tiene que pararse firme y romper la maldición. El Señor visitará la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos hasta 1000 generaciones. Alguien tiene que levantarse y parar eso. Alguien tiene que de esas generaciones pararse firme y decir, a mí no me visitará maldad. Alguien tiene que romper la sequía. Y yo creo que esta mañana aquí está esa generación que va a romper esa sequía para con su casa y para con todas sus generaciones. Yo no puedo seguir creyendo de un cristiano seco espiritualmente.
sino que tenemos que comenzar a avivar nuestro corazón. El punto es que nuestra generación está heredando nuestras malas actitudes. Nuestras malas actitudes con Dios, nuestra generación lo está percibiendo. Ellos saben cómo nosotros lo hacemos, ellos van a seguir nuestro ejemplo. De la manera como nos comportamos, ellos así van a accionar. La generación nuestra está viendo el enojo, esa generación es enojada. Dice, yo no sé cómo me salió este bicho así. Hermano, no le demos tanta vuelta, es su hijo. ¿Ah? Ven el orgullo, se va a contagiar también. Ven los pleitos, se van a contaminar también. Nuestros vecinos no vienen a Cristo por nuestro ejemplo. El domingo pasado la pastora nos compartió y nos decía que debemos de ser como misioneros, ¿verdad? Pero nosotros hemos confundido los términos y no nos llamamos misioneros, sino que nos llamamos peleoneros. Nos estamos ganando nuestros vecinos, porque hay una generación que está recibiendo lo que nosotros le estamos modelando. Modélele apatía a usted a su generación y la generación va a agarrar apatía. Porque nos estamos volviendo más a lo material, y en lo material nos estamos volviendo secos en lo espiritual, y al volvernos secos en lo espiritual, las cosas del espíritu no nos importan. Quiero decir esta mañana en el nombre de Jesús, no contamine su generación. Rompa las cadenas en su vida y rompa las cadenas en su generación para que éstas sean libres también. El Señor dice, entonces yo les daré un corazón sincero y un espíritu nuevo, y cambiaré el corazón de piedra que tienen por uno de carne. No dice, ¿cómo es posible de estas cosas que está pasando? Y déjeme decirle que del problema de escasez espiritual que hay en mi vida, que hay en mi familia, repercute en la iglesia. Y no solo repercute en la iglesia, sino que también replica a nuestra nación. Hubo una generación que se nos perdió, hermano, por falta de nuestra sequía espiritual. Es una generación que ahora está detrás de una celda. Perdimos esa generación, la perdimos. Y uno ahora no se puede alegrar y decir, ay, bendito Dios que ahí los tiene. Perdón deberíamos de pedirles a ellos. A ellos, y pedirles pedirle perdón a Dios. Y decirle, Señor, perdóname porque no fui a esa generación. Y perdónales a ellos y ten misericordia de ellos por lo que también cometieron. Se nos perdió una generación, y quiero decirle que yo no estoy dispuesto a perder otra. No, señores, yo no estoy dispuesto a perder otra generación. Yo por eso, si me voy a tirar otra caminata hoy, me tiro otra caminata. No aguanto las piernas, aquí me tiembla. Yo no sé si por el mensaje, yo no sé si es por este mensaje que me tiembla, o por lo de la caminata y toda la cuestión ministerial que tuvimos que desarrollar en esta semana, porque desde el viernes no hemos parado, el sábado, el domingo, y seguimos todavía mañana lunes, y todavía seguimos el martes, y seguimos el miércoles y el jueves y el viernes y el otro sábado. Pero yo no estoy dispuesto a perder una generación de nuevo. Yo no sé si usted está dispuesto, o usted también me va a ayudar a mí. Porque yo muchas de las cosas que puedo observar en lo que a mí respecta de esta casa, muchas veces yo he tenido que decirle, Señor, ¿seré yo el problema del por qué esto no avanza? Porque si soy yo, aquí estoy. Y sácame, quítame y ponga a alguien más. ¿Seré yo el que verdaderamente estorba de esto? Porque si yo soy el que estorba, aquí estoy. Pero lo que sí quiero decirle a la iglesia es que necesitamos con urgencia un despertar espiritual. Yo no sé si este va a ser mi último mensaje acá. Mañana voy a la conferencia, si quieren llevo la carta de un solo.
Pero si hay algo que quiero decirle, y estos minutos sí los voy a aprovechar porque de aquí a nadie me baja ahorita. Sí lo quiero aprovechar para decirle que necesitamos con urgencia un despertar espiritual. Necesitamos un avivamiento para ser verdaderamente libres. Cuando no amamos a Dios como lo amábamos antes, es muestra de nuestra sequía espiritual. Cuando nuestros intereses terrenales son más importantes para nosotros que las cosas espirituales, necesitamos un despertar espiritual. Cuando preferimos mirar la televisión y cualquier otro programa de serie o nuestros teléfonos, leer cualquier otra cosa, menos que la palabra de Dios, necesitamos un despertar espiritual. Porque hay muchos que pueden venir todavía a la iglesia y estar escuchando lo que Dios está hablando en nuestras vidas y estar prestando más atención a otras cosas que a la misma palabra. Hay muchos que en nuestras congregaciones, gracias a Dios aquí no es así, pero yo creo que uno está predicando y están hojeando, aquí vienen a leer la Biblia. Aquí están hojeando la Biblia y pasando, eso hágalo en una casa, aquí venga, siéntese y escuche palabra. Aquí dicen, si va a tomar apuntes del mensaje, hágalo, pero si va a escribir poemas o otra cosa, a eso en la casa. Pero si no hacemos de eso, estamos nosotros perdiéndonos de vista, perdiéndonos la dirección de lo que Dios quiere hablar a nosotros. Cuando hacemos muy poco esfuerzo en testificar a los perdidos, cuando tenemos tiempo para todo lo demás, menos para congregarnos, cuando no nos conmovemos por la palabra, cuando los creyentes están enemistados y no sienten deseo de reconciliarse, cuando nuestros hijos están creciendo moldeados por el mundo y no por la palabra, cuando nos preocupamos más por la educación intelectual antes que la educación espiritual, cuando permitimos que el chisme y la falta de amor nos domine, cuando nuestra adoración es carente de vida, cuando mi corazón es frío, cuando estamos aburridos en la alabanza, cuando nos dormimos en la palabra, cuando necesitamos que haya más diversión para venir a la iglesia. Hermanos, aquí no es Cibarland. Aquí es Iglesia Josué Merliot. Y aquí lo que habrá, siempre habrá palabra. Cuando no extrañamos la compañía del pueblo de Dios, cuando nos da pesar por dar a la obra del Señor, cuando no ejercemos la fe por el poder de Dios, cuando estamos más preocupados por lo que otros piensan de nosotros que lo que Dios piensa acerca de nosotros, cuando el fuego de Dios se ha apagado en nuestros corazones y no buscamos la manera para volver a reavivarlo, cuando en nuestro servicio no estamos dándolo con excelencia y sustituimos los domingos y los días de culto por paseos y otras diversiones, cuando eso y otras cosas más están en nuestra vida, necesitamos con urgencia un avivamiento en nuestros dos corazones, un despertar glorioso para la obra del Señor. Porque esto es lo que verdaderamente a nosotros nos hará libres. Usted puede decir, sí, pero es que el mensaje, hoy le faltó un poquito de chiste. Estaba bien todo, pero hoy le faltó un poquito de chiste. Los mensajes que aquí predicamos no son para entretener, sino para que seamos avivados por la palabra de Dios. Alguien dice, las iglesias que están más llenas son las que predican de que todo le va a ir bien aunque estén en adulterio, que todo le va a ir bien aunque anden en fornicación, que todo le va a ir bien aunque anden emplentados y haciendo cual otra cosa. Déjeme decirle que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Porque de estas cosas necesitamos hablarlas también, de la santidad y del pecado, de decirle a la iglesia, hay un cielo y hay un infierno. En esta caminata que fuimos nosotros, íbamos por un lugar que decía el infiernillo. Ancho era el camino ahí. Y los otros lugares donde íbamos eran bien angostos. Y dijeron, bueno, vamos al infiernillo, dijo un niño por ahí. ¿Y para qué vamos a ir al infiernillo si estamos buscando las cosas de Dios? Ay, a mí me agradó. Y yo dije, ay, bendito Dios que estamos haciendo algo por esta generación.
que estamos yendo y cabal pasamos por ahí y de ya vieron, pórtense bien, porque si aquí el humito no llega, y ese humito no es tan así que uno pasa y uno sintió que la espalda de repente la sentimos bien caliente y nosotros, Señor, reprenda al diablo que me quiere llevar quizá. Pero este tiempo, amado hermano, no es para que estemos distraídos. Este no es el tiempo para que estemos nosotros dormidos. Este no es el tiempo para desperdiciar las cosas donde realmente nuestra alma no va a ser edificada. Avivamiento tiene que ver con un despertar a un arrepentimiento sincero y buscar con una verdadera relación con Dios, no por circunstancias, no por temporadas, sino en todo tiempo. Y este es el tiempo que Dios nos ha dado para que vivamos el avivamiento que Él quiere de nosotros. Avivamiento no es venir a gritar y a saltar y a comenzar a hacer cuán grandes cosas acá. Eso tiene que ver y tiene que ser parte de ello. Pero cuando yo vivo un avivamiento sincero, yo necesito rasgar y mudar mi corazón y decirle: Señor, despierta tu obra, despierta tu iglesia. Si me quieres avivar, yo aquí estoy. Porque hoy en día, bendito Dios, la iglesia no está muerta, pero sí está dormida. Y necesitamos despertarnos, porque necesitamos ser verdaderamente libres. La Escritura dice que hubo un niño que rompió la escasez en su vida y en la vida de su generación. Su abuelo era brujo, su papá era brujo siendo rey, y él dijo: yo no voy a hacer eso. Busquen a esa profeta que nos diga lo que tenemos que hacer. Y dice la palabra que cuando llegó el mensaje de la profeta al rey Josías, le dijo: dile a ese varón, porque enterneciste tu corazón y te volviste a Jehová, el Dios de tu padre David. Así ha dicho el Señor: sobre ti y tu generación jamás verás destrucción. Se rompió la escasez. Pasaron 3 años y medio cuando Elías profetizó que no habría ni una sola gota de lluvia sobre la faz de la tierra. Pero la lluvia se desprendió hasta cuando el corazón de todo Israel declaró diciendo: solamente Jehová es el Señor, y a Él adoraremos y a Él nosotros serviremos. Cuando escucharon la palabra, enternecieron el corazón. Y esa palabra tiene que golpearnos para nosotros en esta mañana. Porque ¿qué es lo que la iglesia necesita? Lo que la iglesia necesita es un despertar, un avivamiento para con Dios, una relación verdadera con Dios. Esta iglesia lo que necesita es el fuego del Espíritu Santo. Yo déjeme decirle, yo no sé qué es lo que otras iglesias necesitan. Con mucho respeto, a mí no me interesa. No me interesa velar por otras iglesias, qué es lo que hacen ellas, qué es lo que hace su pastor, qué es lo que hace su gente. A mí no me interesa. A mí me interesa esto. A mí me interesa esta casa, porque aquí el Señor es donde me puso. En el día señalado yo voy a llegar y le tengo que decir al Señor: todos los que me pusiste en mi mano, todos estamos acá, ninguno de ellos se perdió. Lo que respecta de esta iglesia, lo que necesitamos es el fuego del Espíritu Santo. Esta iglesia necesita niños llenos del Espíritu Santo, jóvenes llenos del Espíritu Santo, mujeres, hombres llenos del Espíritu Santo, congregación llena del Espíritu Santo, pastores llenos del Espíritu Santo, porque ya no podemos seguir este ritmo de vida que llevamos. Hoy necesitamos tomar una decisión radical. Elías le dijo: ¿hasta cuándo ustedes claudicarán entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios o Baal es el Señor. Pero uno de los dos es el que debe de reinar. Y en esta casa ningún Baal se ha edificado. Esta casa es altar para el nombre de Cristo.
Esta casa es casa de oración y casa de adoración para los pueblos. Y lo que necesitamos es el fuego del Espíritu Santo. Vamos en camino a los 38 años de esta casa. Ya estamos viejos. Y no podemos estar con las actitudes de hace 37 años. Tenemos que cambiar el rumbo. Y si necesitamos un avivamiento, la manera de hacerlo es la que el Señor le dijo a Oseas: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis, porque si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu, y solamente así seremos verdaderamente libres. Hay cosas que cambiar. Y esas cosas que hay que cambiar están acá. Decisión radical de cada uno de nosotros. Por esa razón, Pablo describe y dice: si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Ahora, el mensaje hasta aquí ha terminado. Pero si usted quiere seguir llevando la misma vida que lleve, si Cristo viene y se queda, no es culpa de nosotros ni de Dios, sino de la decisión que yo tomé. ¿Quiere seguir viviendo su vida de pecado? De él, hermano. De él. Pues dice: el que quiere seguir adulterando, de él, sígale. Que quiere seguir pecando, de él, sígale. Dele rienda suelta, de él. Pero el que quiere santificarse, santifíquese más todavía. Que quiere vivir envuelto en una vida doble, en que hoy sí, en que hoy no, de él. No se preocupe, de él. Pero más adelante encontraremos una tormenta que nos traerá de vuelta a él. Más vale que hoy digamos: esto aquí hoy se acaba. Más vale que digamos: esto hoy aquí termina de una vez por todas, y yo me dedico a una generación que viva la libertad que Cristo quiere que yo comience a vivir, para que así yo pueda ser verdaderamente libre. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.